Hola, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a empezar este diálogo EASP, que hoy está dedicado al liderazgo y al poder de las mujeres, y está enmarcado en el mes de marzo, que está dedicando la Escuela Andaluza de Salud Pública al tema de género y salud. Para ello nos hemos juntado aquí dos personas feministas con enfoque de género que llevamos trabajando juntas durante algún tiempo. Yo voy a presentar a Silvia Oñate, que es la persona que está conmigo a mi lado, y ella me presentará luego a mí. Silvia Oñate es licenciada en Ciencias de la Información. Desde diciembre del 2015 es directora general de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. Fue diputada por Sevilla en la anterior legislatura, y durante su época de diputada en el Congreso fue vicepresidenta de la Comisión de Igualdad. Ha sido directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y ahí empezamos a tener nuestras relaciones profesionales vinculando el trabajo que hacíamos en la escuela sobre género y salud con el trabajo que se hacía desde el instituto. Y actualmente ella está desarrollando una actividad, pues, como directora de comercio, muy relacionada con el mundo empresarial, con el mundo, digamos, tradicionalmente muy masculinizado, pues de empresas, de comercio y de bueno, el mundo relacionado con la empresa y los mercados, ¿no? Ella tiene un perfil muy transversal de género, ha sido también directora general de violencia de género de la Junta de Andalucía, y lleva muchos años trabajando desde la perspectiva de género allá donde se encuentra, y ahora mismo concretamente pues también introduciendo la perspectiva de género o intentándolo en el ámbito del comercio. Yo le quiero agradecer que esté aquí con nosotras hoy, y bueno, pues le doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Pues para mí un placer acompañar a la Escuela de Salud Pública de Andalucía, acompañar a María del Mar, y agradecer esta invitación para hablar de temas que nos ocupan y nos preocupan, y como tú has dicho, que ya llevamos una trayectoria de trabajo en común, de trabajo cercano, de enriquecer perspectivas, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo importante de la perspectiva de género, que se puede llevar allí donde esté, que se puede trabajar desde cualquier ámbito de responsabilidad, desde cualquier ámbito relacional, y bueno, yo creo que estamos hoy aquí para eso, para entablar esa conversación, ese diálogo en torno a un tema también que me parece muy, muy importante, como es el liderazgo y el poder, ¿no? Luego abundaremos, pero también es un placer, y lo quería decir, presentar a María del Mar García Calvente. Para mí una lideresa total en ámbitos de salud, en ámbitos de investigación, en ámbitos de liderazgo de género, ¿no? María del Mar es doctora en medicina y especialista en salud pública y en pediatría. Lleva desde el año 1990 siendo profesora de esta escuela, de esta casa que hoy nos acoge, como es la Escuela Andaluza de Salud Pública. Actualmente dirige, y pongo énfasis en esa palabra, en la dirección, dirige el área de salud pública de la escuela. Anteriormente ha desempeñado puestos de gestión como coordinadora en investigación y coordinadora del máster de salud pública. Una amplia experiencia en docencia, como hemos dicho, pero además coordinas el diploma de especialización en género y salud. Una experiencia, una iniciativa de la Escuela Andaluza de Salud Pública que yo creo que debemos, luego te lo pregunto exactamente, pero deben de ser de las propias instituciones de gestión de salud pública, que desde hace ya 8 ediciones pone en marcha y mejora continuamente esta especialización en género y salud. También desarrolla su labor como investigadora, dirección de proyectos, y tienes publicados, María del Mar, más de 100 artículos científicos o capítulos de libros. Es miembro de la Junta Directiva, de nuevo, de la Sociedad Andaluza de Salud Pública, y junto con otras compañeras constituisteis ese grupo de género de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Parece también un enfoque muy importante. También es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas,
donde hay mucho trabajo que seguir haciendo, y luego su línea de trabajo que le ha acompañado en toda su trayectoria profesional, pues se centra en las desigualdades de género en salud, en los cuidados informales y en las metodologías de investigación, también con perspectiva de género. Así que un lujo dialogar contigo hoy. Igualmente, Silvia, un placer. Bueno, el tema que hemos elegido para este diálogo se llama liderazgo y poder de las mujeres. Es un tema que nos preocupa, entre otras cosas, porque cuando miramos la situación que tenemos alrededor, las mujeres en los puestos de decisión, en los puestos de responsabilidad y en los puestos de poder, pues la verdad es que nos encontramos un panorama bastante desolador, digamos. En el año 2007 se puso en marcha la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en el Estado español, que proponía una serie de medidas para, digamos, paliar esa situación de infrarrepresentación de las mujeres, entre otras cosas, en los puestos de poder. Sin embargo, hoy, en el año 2016 ya, y después de unos cuantos años de la puesta en marcha de la ley, pues la situación sigue siendo bastante desoladora, ¿no, Silvia? ¿Cómo encuentras tú, qué situación encuentras en el campo en el que te mueves ahora mismo, ¿no?, laboralmente y profesionalmente? Sí, pues yo creo que hablar de perspectiva de género, hablar de liderazgo y poder es hablar, desgraciadamente, también de todo lo que nos queda por hacer. Es verdad que hemos avanzado mucho, es verdad que cada mes alcanzamos más cotas de puestos de responsabilidad, que hay un trabajo importantísimo puesto en marcha, pero queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, y bueno, podemos analizar por qué todavía no hemos alcanzado esa igualdad real en las cotas de representación, como tú dices, ¿no? Pero podemos hablar también de cifras, y si eso luego abundamos, ¿no? Porque no es solo un debate que podamos tener o una visión parcial, se constata esa desigualdad todavía presente en los ámbitos de liderazgo y poder, se constata, y las cifras nos hablan muy claramente de esa constatación, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho impulso y hay muchas ganas, y hay mujeres valiosísimas que no cejan ni un día en este empeño, ¿no?, de decir, aquí estamos y aquí queremos estar. A mí me parecía, cuando elegimos el tema, María del Mar, un tema muy bien elegido, precisamente por eso, porque nos permite hablar de muchas cosas de forma transversal, ¿no? Y porque si hablamos de liderazgo y poder, estamos hablando claramente de empoderamiento, estamos hablando claramente de ciudadanía plena, y estamos hablando de reconocimiento, ese reconocimiento social de las mujeres que nos toca, no solo por justicia social, sino que nos toca también por una cuestión de eficiencia económica. Y es muy importante que en esos sectores de representación económica, de empleo, alcancemos esas cotas de representación que todavía no nos están fácilmente accesibles. Hay techos de cristal, hay brechas salariales, hay un montón de componentes. Hay, si quieres, un estilo de liderazgo, o más bien de poder, claramente masculinizado, que estamos empeñadas muchas en transformarlo, ¿no? Porque yo creo que para nosotras el liderazgo y el poder son esas ganas de transformar, de hacer mejor la sociedad, de hacer una democracia más igualitaria, más paritaria. Y bueno, a mí el tema me pareció importante. Yo creo que tenemos que hablar de nuestra aportación en la sociedad, nuestra aportación social, política, económica, empresarial, en el empleo. Todo eso es fundamental. Nosotros somos un motor de la sociedad. Y ese ser motor y esa forma de ser y de estar en el mundo es un liderazgo. Tenemos que ser nosotras las primeras las que reconozcamos que estamos ejerciendo un liderazgo en nuestro día a día, en cualquier ámbito de responsabilidad, en cualquier escalafón, en cualquier ámbito de la gestión del conocimiento, y que tenemos que apostar por nuevos modelos de gobernanza, por nuevos modelos de liderazgo y por nuevos modelos de conceptualizar el propio poder. El propio poder. Sí, yo creo que eso es un elemento fundamental, ¿no? Un poco por situar el tema en el cual yo más me manejo y vivo, el ámbito académico de la investigación, pues decir, por ejemplo, que ahora mismo en España todavía de cada 4 personas que son catedráticas de universidad, solo una es mujer. Ni qué decir tiene que el liderazgo y la dirección de las universidades públicas españolas, ahora mismo solamente hay una mujer rectora en las universidades públicas, alguna más en la privada.
o por ejemplo hablar de que en la academia científica las personas académicas no llegan al 12% las que son mujeres, o que por ceñirnos al ámbito de la investigación en salud, pues de los 9 CIBER que hay en España, Centros de Investigación Biomédica en Salud, no hay ninguno que lo dirija una mujer, ¿no? Entonces, estamos todavía en una situación que, como tú dices, efectivamente queda mucho por hacer. Tú has hablado también del concepto o del término de techo de cristal, ¿no? Es un concepto pues que ahora es más conocido, aunque a veces se utiliza de una manera sin saber muy bien exactamente, pero que lo que indica es esas barreras, muchas veces invisibles, que tenemos las mujeres para llegar a los puestos de responsabilidad y poder que nos tocaría tener, pues dada la proporción de mujeres que ahora mismo están involucradas en actividades científicas, académicas, empresariales, etcétera, ¿no? Y ese techo de cristal tiene mucho que ver con cuestiones de las propias organizaciones, con discriminación pura y dura, a veces, y obviamente en España no es normativa, no es legal, no puede haber ninguna normativa que implique discriminación, pero sí prácticas organizacionales que al final conllevan a una discriminación, ¿no? Pero también tiene que ver con algo que tú has dicho que a mí me parece muy importante, y es cómo las propias mujeres vivimos el hecho de tener o no poder o querer acceder a puestos de decisión y de responsabilidad. La manera de conceptualizar el poder que tenemos nosotras es diferente al que tienen ellos, ¿no? Hablábamos antes, cuando preparábamos un poco esta sesión, que las mujeres nos hemos socializado en el no poder, ¿no? Y cuando queremos acceder o pensamos que podemos acceder a determinados puestos, entramos en conflictos personales y también interpersonales, y que nos llevan a vivir esa situación en una situación un poquito como de malestar, ¿no? Nos metemos en un mundo masculinizado en el cual no nos sentimos totalmente cómodas, ¿no? No nos han enseñado a ni siquiera hay modelos de referencia sí los hay, ¿no? Pero habría que hacer por visibilizarlos, por visibilizarnos más. Yo creo que sí que tenemos ese reto de hablar de liderazgo y hablar de poder sin tanta inhibición, muchas partes, ¿no? Históricamente puede ser que venga de esa incomodidad que tú decías, ¿no? Porque venimos de muchos siglos donde el espacio privado estaba reservado a las mujeres y el espacio público era un privilegio de los hombres. Entonces ellos han ocupado históricamente ese espacio privado, ese espacio de las portavocías, de la representación, de la toma de decisiones, y lógicamente lo han configurado a su manera. Por lo tanto, a la medida en que nosotras vayamos llegando también a esos espacios, estamos en nuestro derecho también de mezclarlos, ¿no? De decir, este concepto de poder jerárquico, vertical, competitivo, estricto, inflexible, no es en el que yo me siento cómoda. Mi estilo de liderazgo, mi estilo de acceder al poder puede ser más creativo, más innovador, más comunicativo, más colaborativo. Y esos valores tienen que ser ya, y se tienen que aceptar y reconocer como valores de liderazgo. Y así nos sentiremos más cómodas también en esos espacios. Yo quería dar unos datos, también porque los datos muchas veces son fríos, pero nos dan esa foto completa de la realidad, ¿no? En el ámbito del empleo los datos son muy importantes, porque si hablamos de empleo hablamos de autonomía económica y estamos hablando de acceso a los recursos, lo cual es fundamental para poder empoderar y para poder acceder a más cosas, ¿no? Y fíjate, si lo resumimos, si damos el titular, sería más empleo, peor remunerado y más precario en el caso de las mujeres, y eso es lo que hay que revertir. ¿Y qué nos dicen esas fotos de los datos? Pues fíjate, en 2014 más de 2 millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial frente a 730.000 hombres. Pero es más grave, ¿por qué trabajamos a tiempo parcial? Bueno, pues hay corrientes de opinión, que parece ser que influyentes, que dicen, hombre, porque nos gusta. No. Esos 2 millones de mujeres que trabajan a tiempo parcial muchas veces lo hacen de forma involuntaria. Es decir, quieren acceder a puestos de trabajo completos y no pueden.
Entonces no es una elección, muchas veces es una imposición que va marcando esos techos de cristal que tú decías, que yo creo, esto es muy personal, ¿no? Pero yo creo que al principio se llamaron techos de cristal porque no sabíamos conceptualizar muy bien con qué topábamos, pero a medida que vamos conceptualizando, ya muchas personas están llamando a estos techos techos de acero. Ya los obstáculos no son tan transparentes. Les hemos puesto nombres, los hemos definido, los hemos conceptualizado y empiezan a ser de acero. Por lo tanto, hay que combatirlos. Mira, en el ámbito de los puestos directivos, nos dicen las estadísticas que solo el 26% de los directivos son mujeres en España. Ocupamos solo el 16%. Ocupamos solo el 16% de puestos en los consejos de administración. La brecha salarial, últimos datos de UGT nos dicen que ya tardamos las mujeres o tenemos que trabajar 79 días más para cobrar igual que un hombre en las mismas condiciones laborales, ¿no? Y también es muy curioso, que dice que un 94,02% de los permisos que pedimos las mujeres son para dedicar al cuidado de hijos y personas mayores, ¿no? A las tareas del cuidado. Y que estos permisos solo lo piden los hombres en una proporción del 5,98%. Sigue habiendo esa creencia en el inconsciente colectivo, esa construcción cultural de que las mujeres estamos más preparadas para las tareas del cuidado. Y digo yo, ¿en qué se sustenta eso? Que las tareas del cuidado las pueden realizar igualmente hombres y mujeres, puesto que los dos sexos tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 oídos y la misma cabeza, ¿no? Claro, lo que ocurre también es que esa creencia, digamos que es una creencia, aparte de que forma parte de la socialización de muchos siglos, es una creencia en parte interesada, es decir, interesa mantener a las mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito de los cuidados. Por un lado, pues porque el ámbito de lo que se ha dado en llamar la actividad reproductiva, ¿no? Que no es solo la reproducción biológica, también la reproducción social, es un ámbito que tenemos que atender, socialmente tenemos que atender. Pero por otro lado, es un ámbito que está invisibilizado y no remunerado, con lo cual es un trabajo que se hace de manera digamos gratuita e invisible por parte de las mujeres, pero que es un trabajo muy útil, yo diría esencial para la sociedad, con lo cual ese elemento de las dificultades, ¿no?, de manejar esos distintos ciclos vitales de las mujeres en relación con los hombres, tiene mucho que ver con las dificultades para acceder a los puestos de responsabilidad y a los puestos de poder, ¿no? Por ejemplo, pues ya hay empresas que haciendo, digamos, uso de buenas prácticas de corresponsabilización, prohíben reuniones de dirección en un determinado horario. Que se sabe que en ese horario, si son los hombres, pues que digamos que tradicionalmente no se hacen cargo del cuidado de la familia, pueden estar, pero si son mujeres que tradicionalmente se hacen cargo del cuidado de la familia, no podemos estar. Entonces, yo creo que ese es un elemento fundamental para remover los obstáculos que tenemos a la hora de desarrollar nuestras posibilidades profesionales y también de acceder a puestos de responsabilidad. Pero fíjate qué fácil podría ser, ¿no? Bueno, los planes de igualdad en las empresas forman parte de la solución, la flexibilidad en los horarios, una nueva organización y gestión del tiempo social y conjunto, ¿no? Pero yo voy a un ejemplo muy concretito. Nos dicen las estadísticas que en una relación en la que ambos miembros de la pareja, un él y una ella, trabajan por igual, vamos a poner con una jornada de 8 horas, después de esa jornada las mujeres dedican 4 horas a las tareas del cuidado y a las tareas del hogar, y los hombres 2. Pues hay una solución muy concreta y muy fácil de aplicar también desde lo individual, es decir, si yo 4 y la otra persona, varón, 2, hay una que es la que la mujer tiene que ceder al hombre. Entonces serían 3 y 3. No es tan difícil organizar la vida familiar y la vida colectiva para decir,
esta hora que yo hago de más te corresponde a ti, vamos a ver cómo te la cedo, ¿no? Entonces, a la hora de las soluciones, sí es verdad que hay políticas públicas que faciliten, bueno, pues las escuelas de educación de 0 a 3 años, la conciliación de los horarios, la flexibilidad, pero desde el punto de vista individual, también la solución es fácil, a mí me sobra una hora y a ti te falta una, te la voy a trasvasar, ¿no? Es fácil numéricamente, pero luego es verdad que hay muchos estereotipos sexistas que impiden que soluciones, digamos, que aparecen obvias, ¿no? Y que, bueno, dices, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Realmente hay obstáculos como muy incorporados, interiorizados tanto por los hombres como por las propias mujeres, de que hay cosas de hombres y hay cosas de mujeres, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, hace unos meses se publicó una encuesta europea sobre investigación, y bueno, se preguntaba a población general sobre cómo veían a las mujeres como investigadoras, y hasta el 60% de las personas decían que la investigación no era cosa de mujeres. Es decir, que este tipo de estereotipos que todavía persisten, estoy hablando de un ámbito europeo, no estamos hablando de otros entornos geopolíticos, ¿no? En una sociedad que llamamos avanzada en términos de igualdad, hasta el 60% de la población piensa que esto de la investigación científica o esto del reconocimiento científico no es una cuestión de mujeres. A la inversa pasa con el campo de los cuidados. Es que el tema de los cuidados, el tema de la casa, el tema de la familia es cosa de mujeres, ¿no? Y eso desgraciadamente todavía persiste y preocupantemente también en la población joven. Yo te voy a dar también ahí otro dato que también habla del 60%. Esto es un estudio que hizo hace ya tiempo el Instituto Andaluz de la Mujer para detectar comportamientos sexistas y estereotipos en la juventud. Y hay uno de los datos que decía que tanto ellos como ellas, hasta en un 60%, reconocen la legítima autoridad del hombre en la pareja. Todos esos estereotipos yo creo que es un ámbito de trabajo importantísimo, ¿no? Porque si no pasan todas estas cosas y se encapsula el talento femenino, ¿no? Esos estereotipos también muchas veces son sutiles y uno de ellos es el de la visibilidad, por ejemplo, ¿no? Casi que todavía por una cuestión de estereotipo y tradicional, como que está mejor visto la visibilidad del hombre, que ocupe espacios de representación, y la visibilidad de las mujeres se queda todavía en un lateral, no está como tan reconocida, tan aceptada socialmente. Y esto es claro, por meter también otro ámbito, que es en el del deporte. En el deporte, cualquier logro, cualquier medalla, cualquier campeonato ganado por hombres o por equipos deportivos de hombres tiene mucha más visibilidad, incluso en los medios de comunicación, que los éxitos y los logros de nuestras grandes deportistas, ¿no? Entonces ese estereotipo hay que trabajarlo mucho. Y otro que me parece también sutil pero importante es el de los códigos del triunfo. Los códigos o la cultura del triunfo está todavía muy cargada de estereotipos masculinos, y tenemos que trabajar por generar, identificar y visibilizar esa cultura del triunfo femenino, ¿no? Claro, uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres, y se van a seguir encontrando nuestras hijas, ¿no? Y esperemos que no tanto nuestras nietas, es justamente ese, el tema de la invisibilidad, que hace que digamos, no tengamos modelos a seguir en un mundo que tradicionalmente ha sido copado por hombres, y que las mujeres hemos empezado a estar ahí, digamos que de prestado, ¿no? Nosotras mismas también nos sentimos como de prestado, ¿no? Esa ausencia de modelos es muy importante, y para poder cambiar las cosas hay que tener modelos positivos que seguir, ¿no? O sea que el tema de cómo ejercemos o cómo podemos ejercer las mujeres, cómo podemos dar una alternativa a esos modelos tan masculinizados, tan jerarquizados, tan, diría yo, poco participativos de liderazgo y de ejercer el poder que tradicionalmente se ha tenido en la sociedad y que son modelos masculinos, yo creo que es una aportación importante, ¿no? Hablaban, algunas autoras feministas hablan del concepto de autoridad
versus el concepto de poder, ¿no? El poder es algo que se ostenta, ¿no? Y que se puede dar formalmente. En cambio, la autoridad es algo que se reconoce, que se da por parte de los iguales o que se quita por parte de los iguales. Entonces, yo creo que este concepto de autoridad, incluso reconocernos la autoridad entre las propias mujeres, es un elemento muy importante para ir cambiando las cosas. No es que no nos gusta el poder, eso no es verdad. Claro que nos gusta el poder. Lo que no nos gusta es probablemente ejercer el poder de una manera digamos que no es la propia nuestra y donde nosotros nos podemos sentir más cómodas y que podemos aportar más. Este estilo de liderazgo más participativo y más basado en la autoridad más que en el autoritarismo, digámoslo así, pues también se ha mostrado que forma parte del mejor rendimiento de la empresa y de la cultura y de la ciencia. O sea que ese mismo estilo puede ser una aportación muy importante, como tú decías antes, no solo una cuestión de justicia social, de justicia de género, sino una cuestión de eficiencia y de poder aportar elementos positivos a toda la sociedad. Hay un Instituto de Economía Internacional que precisamente hace poco ha hecho un estudio analizando 22.000, que son 22.000 empresas de todo el mundo, y la conclusión de ese estudio es que las mujeres que tienen al menos más de un 30 o en torno a un 30% de mujeres directivas y de mujeres ejecutivas obtiene un beneficio de alrededor del 15% superior. Fíjate. O sea, que es una cuestión, que ya hay muchos estudios que avalan que esto es una cuestión, no encapsular el talento femenino, sino darnos esos espacios de representación y de participación y de toma de decisiones, genera beneficios económicos, genera beneficios productivos. Pero me gustaría también el concepto este del poder como mandar, que yo creo que es un concepto absolutamente antiguo, ¿no? Y claro, ese nos inhibe, porque de toda la vida de Dios se nos ha dicho que los hombres los hombres podían ser mandones, proactivos. Ahora, una mujer mandona, eso era como lo peor, ¿no? Pero yo creo que nosotros ya hemos definido un modelo de poder que no tiene que ver con la jerarquía, con el autoritarismo que tú decías, ni con el mandar en el peor sentido de la palabra. Nosotros tenemos que decir que mandar es tomar decisiones para el bien común, para lo colaborativo, que lo podemos hacer además con el diálogo como herramienta, no con los golpes de ese poder, no con los golpes sobre la mesa. Y muchas, como vemos esos modelos de poder tan identificados con lo masculino, hay un diálogo interno, muchas mujeres que dicen, es que yo no estoy preparada. Yo creo que eso también se le puede dar la vuelta, ¿no? Y el no estoy preparada es, no, yo apuesto por un aprendizaje continuo. Y qué bien los modelos de liderazgo y poder que apuestan por un aprendizaje continuo. Así es como aprenden ellos también. Lo que pasa es que nosotros seguimos como estaré a la altura, no estar, y ellos ese debate yo creo que lo tienen menos, ¿no? Bueno, pues pongamos sobre la mesa que a nosotras nos gusta el aprendizaje continuo y que eso es un valor dentro del liderazgo. La empatía es otro valor, otra cualidad que también por historia, por tradición, estamos como más acostumbradas a desempeñar ese valor. No que lo tengamos más que ellos, yo creo que lo tenemos igual, pero a lo mejor lo hemos desarrollado más. Pero es un valor importantísimo también en el liderazgo y en el poder, esa capacidad de hacer empatía, porque a su vez motivas, das ejemplo. Todos esos son nuevos modelos que, como digo, se ha demostrado que son eficientes socialmente desde el punto de vista de la igualdad, pero también desde el estricto punto de vista del beneficio económico y monetario. Yo creo que hemos dado bastantes pistas a lo largo de esta conversación, de este diálogo, que yo por lo menos me lo estoy pasando muy bien, de qué cosas se podrían hacer, pero a lo mejor podríamos abordar, ¿no?, ese tema, de decir, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que este desequilibrio, este gran desequilibrio entre mujeres y hombres en puestos de responsabilidad, en desarrollo del poder como autoridad, etcétera,
¿qué se podría hacer y desde dónde? Yo creo que hemos tocado un ámbito muy importante, que es el de la educación, ¿no? El de la socialización en valores diferentes, ¿no? Y eso que se suele decir mucho, ¿no? Como comodín, bueno, es que hasta que no pasemos a una educación más igualitaria y tal, no podemos alcanzar. Bueno, yo creo que sí podemos ir alcanzando, hay que trabajar a dos velocidades. A mí no me gustaría esperarme a que mis nietas fueran grandes para poder tal, pero sí que me parece que el ámbito de la educación y de la socialización es fundamental. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece fundamental y bueno, es un principio base, estratégico y fundamental. Pero yo estoy contigo perfectamente de acuerdo en que no podemos... Es a largo plazo. Si empezamos a educar a nuestros niños y a nuestras niñas en igualdad, crecerán en igualdad, ¿no? Y las que tenemos hijos y ya estamos haciendo eso, te sorprenden y te sorprenden gratamente. Pero a mí me gusta decir también, no sé si vas a estar de acuerdo, que cuando hablamos de esa coeducación, no tiene que ser solo, la hemos circunscrito como a edades infantiles, no. Vamos a hacer coeducación en nuestras universidades. Vamos a hacer coeducación cuando ya estamos trabajando y hacemos reciclaje de formación. Vamos a hacer coeducación en el acceso a cualquier empleo, a cualquier oficio. Y las empresas tienen ese instrumento de los planes de igualdad, donde tienen que meter también esta coeducación. Un tema importante también que me parece que está ligado con la educación es, vamos a hacer diagnósticos adecuados. Nos obliga la ley, sobre todo a las instituciones públicas, a desagregar los datos por sexo. Porque muchas veces cuando decimos, ¿qué vamos a hacer? Pues si partimos de diagnósticos no completos, no podemos incidir bien. Pongo un ejemplo ahora concreto de mi trabajo. En la Dirección General de Comercio se elabora cada año el libro blanco, se llama. El libro blanco es un libro blanco sobre indicadores en el sector del comercio. Pues todos los datos que van en el libro blanco, y digo ese como pueden ser otros muchos, tienen que incluir la perspectiva de género. Y tienen no solo que incluirla de forma oficial para salir del paso, sino que tienen que bucear, que profundizar. Y cuando tengamos esos diagnósticos bien diferenciados en cómo la realidad es diferente para hombres y mujeres, todas nuestras acciones, que en definitiva son de coeducación o de toma de conciencia o de implementar acciones positivas, van a ser mucho más reales. Por eso a mí me gusta decir siempre que las mujeres tenemos que estar en los puestos de decisión, por supuesto, pero también tenemos que estar en los puestos donde se hacen los diagnósticos de la realidad, porque si no tomaremos decisiones sobre aspectos parcialmente analizados, sobre diagnósticos erróneos. Eso me parece a mí muy importante. De nuevo volvemos al tema de la invisibilización, ¿no? Y de la invisibilidad. En el campo de la salud pasa muy parecido, o sea que las estadísticas tienen que estar desagregadas por sexo, pero digamos que no siempre lo están, ¿no? O no todas las estadísticas que debieran de estar. Y eso nos lleva, como tú dices, a tomar decisiones, digamos, ciegas, ¿no? Ciegas a la realidad. Yo iría un poquito más allá, y tú también lo has dicho, es decir, bueno, los datos desagregados por sexo son importantes, pero también tenemos que manejar conceptos, categorías, variables que sean sensibles al género, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que una proporción X de mujeres y una proporción X de hombres están representadas en determinado sector profesional, tendremos que bucear también acerca de, por ejemplo, cuáles son las características familiares de esas mujeres y de esos hombres, con qué cargas de cuidado afrontan, qué implicación tienen en las tareas domésticas. Todo esto es un campo que ha estado tradicionalmente muy invisible en las estadísticas y en los diagnósticos de igualdad, y que tienen que estar necesariamente incorporados, porque si no, no podemos tomar medidas. Pongo un ejemplo. Cuando se habla del techo de cristal en investigación, no el techo de acero, y se dice las mujeres no llegan a los puestos excelentes, ¿no?, en investigación, ¿por qué será? Muchas veces se alude al tema que hemos hablado de la dificultad de compaginar cuidado y éxito profesional. Pero cuando se ahonda ahí, también nos encontramos que incluso mujeres que no tienen cargas familiares no llegan tampoco a los puestos de responsabilidad. Si eso no lo haces visible con datos, bueno, pues puede que
parte del diagnóstico no lo estamos viendo bien y por lo tanto no estamos implementando medidas para eso, ¿no? Yo creo que los planes de igualdad son un instrumento importante para las organizaciones, pero no se pueden quedar en, digamos, planes, como tú bien has dicho antes, pues para cubrir el expediente, sino que tenemos que ir al fondo de la cuestión. Incluso que fueran sancionables todas aquellas empresas que incumplen sus obligaciones de tener y ver actitudes y abordar temas de formación, ¿no? Y de socialización de la gente, sensibilización de las propias personas que trabajan en una empresa sobre cuánto de importante es, ¿no? Luego hay otro tema que a mí me parece fundamental y es el tema de la conciliación versus corresponsabilidad, ¿no? Pero me dejas que discrepe contigo en una cosita que además me va a servir para introducir otro tema que yo como periodista también me preocupa mucho. Estoy de acuerdo con todo, pero cuando has dicho, creo que lo has dicho 2 veces, cargas familiares. A mí me gusta, también quien me ha escuchado otras veces sabe que siempre también saco este ejemplo, ¿no? Porque es una clara construcción de cómo el lenguaje categoriza cosas, ¿no? Yo ya no hablo de cargas familiares, son responsabilidades familiares, porque estoy segura que el que inventó ese concepto de cargas familiares para referirse a nuestros hijos e hijas lo vivía como una carga. Como una carga. Claro. Y a mí me gusta decir, digo, yo todos los días me pueden cargar 1000 cosas, que no llegue el autobús, en fin, que haya atascos, que detecte actitudes machistas, claro. No sé qué, pero realmente mis hijos e hijas es que no son para mí una carga, al revés, son un motor, son un aliciente, son unas ganas de levantarme por la mañana, impulsan todavía más mi vocación de servicio público, ¿no? Entonces el lenguaje es importante porque el lenguaje también construye y define la realidad. Sí. Entonces siempre hago esa propuesta de dejar de hablar de cargas familiares y empezar a hablar de responsabilidades y familiares. Me alegro que las responsabilidades yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Se comparten. Y estoy totalmente de acuerdo porque es verdad y estamos todo el rato, yo creo que hablando de eso en el fondo, que el mundo se ha construido, digamos, a la imagen y semejanza de lo que para el mundo masculino era importante, y en cambio toda esa parte invisibilizada se invisibiliza también, claro, nombrándola de determinadas maneras, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que un poco en las vías de soluciones. Las vías de soluciones que son muy importantes. A mí me parece que se puede, y que hemos hablado en algunas ocasiones a lo largo de este tiempo, como en dos partes, ¿no? Yo diría que por parte de las propias organizaciones, empresas, administraciones públicas, donde quiera que estemos en ese desarrollo profesional, en ese trabajo, hay que tomar medidas basadas en un buen diagnóstico, como tú dices. Hay prácticas discriminatorias a veces muy sutiles, ¿no? Que no llegamos a ni siquiera a expresar, pero que sí que vivimos, ¿no? En el hecho de podernos dar esa visibilidad. Y luego, por otra parte, trabajar también en el ámbito más interno y de concienciación de las propias mujeres, de que el poder no es algo que nos está vetado, es algo al cual tenemos derecho a acceder, y que esas actitudes que llevamos a los ámbitos de decisión y de responsabilidad cuando estamos son actitudes interesantes, importantes y que pueden aportar al beneficio de toda la sociedad, ¿no? Sí, si entramos al apartado de soluciones, a mí me gustaría decir que son tanto individuales como colectivas, porque si hablamos de liderazgo y poder, imagínate el poder colectivo que tenemos como mujeres. En Andalucía hay más de 2000 asociaciones de mujeres. Ese poder colectivo, ese saber también hacer redes, además en un momento de la sociedad donde estamos trabajando mucho las redes sociales, las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces hay soluciones individuales, por supuesto, que es la de construir referencias, la de empoderarnos todavía más, por supuesto mejorar nuestras condiciones laborales, legislar para ello, ¿no? Porque nuestro Estado social y de derecho tiene también que mejorar toda su legislación y marcarnos más obligaciones. Pero quiero poner en valor también esa capacidad de poder y de liderazgo que hacemos conjuntamente las mujeres, ¿no? Yo soluciones veo muchas, y
una de ellas que tenemos que avanzar también y avanzar legislativamente para el tema de la conciliación y de la corresponsabilidad son los permisos paternales también. Tenemos Totalmente de acuerdo. hacerlo progresivamente, hacerlo poco a poco. Nuestra lucha es una lucha de verdad paciente, llevamos años y siglos, pero hay que incorporar los permisos paternales en las empresas como obligación. Permisos que sean intransferibles, que no nos lo puedan iguales, ¿no? Iguales, intransferibles, iguales, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho también la visibilidad y que realmente nos choqueemos por dentro cuando vemos fotos de representación todas absolutamente masculinizadas. Ahí hay que decir, algo está mal aquí, algo está fallando y tenemos que implementar medidas de acción positiva para recoger eso, porque puede ser que estemos haciendo muchos cambios, pero que tardemos todavía mucho en que se vean. Hay que, en paralelo, empezar a trabajar la visibilidad también en lo colectivo. Y tenemos que construir esos nuevos modelos de gobernanza, ese romper el monopolio de las corbatas en las imágenes, en las fotos. Hay que pelear en el buen sentido, porque en cada mesa, en cada sillón, en cada órgano de decisión, en su parte visible, se nos vea también, porque hay veces que hemos llegado, bueno, pues hay muchas mujeres en los parlamentos, por ejemplo, tengo grandísimas compañeras que también son directoras generales, en este caso de la Junta de Andalucía, pero todavía en los sillones como que nos cuesta ocupar y se ven todavía muchas fotos de corbata. Eso es importante, ¿no? Y bueno, la coeducación, como he dicho también, yo pondría o empezaría a trabajar, y me consta que así se está haciendo, en todas las universidades. La igualdad no puede ser una asignatura pendiente, tiene que ser una asignatura obligatoria. Y a la hora de las oposiciones y de acceder, o incluso cuando la administración contrata servicios externamente, no, tiene que ser con empresas que potencien las cláusulas de género y que eviten las prácticas discriminatorias. Yo creo que esos son pasos importantes. Definir estrategias para romper esos techos de cristal. Somos muchas y valientes y podemos sentarnos y definir esas estrategias. Hay que trabajar, y me consta también que se está trabajando, y la anterior legislatura, que yo fui diputada, hubo una subcomisión que trabajó y estudió mucho los horarios laborales, ¿no? Y cómo también nosotras, a mí me gusta decir, conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Tenemos que saber crear nuestros canales informales, nuestros canales de ocio, porque forman parte de nuestra integridad, de nuestro ser integral y de nuestro empoderamiento. A mí me parece también, en el ámbito de las soluciones, que nos tenemos que apoyar mucho en las TICs, en las tecnologías de la información y de la comunicación, que llevan mucho tiempo, pero que podemos decir que están emergiendo todavía, y como no entremos ahí con pasos firmes, con ideas claras, gestionando contenido, posicionándonos ahí, nos va a pasar que la brecha cada vez se nos va a hacer también más grande, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento importante de entrar en todo lo tecnológico para evitar que con el paso del tiempo esa brecha sea grande, ¿no? Y yo pondría en valor nuestras cualidades de liderazgo, que yo creo que las tenemos con nota, en la motivación, la empatía, la comunicación y la colaboración, sin descuidar nunca. Y en esta parte quiero volver al principio, nuestra autonomía económica, nuestra cultura empresarial en femenino, nuestra presencia en los órganos donde se toman decisiones económicas, como son los consejos de administración, los recursos propios, el acceso a la financiación. Ese empoderamiento económico tiene que ser fundamental también a la hora de buscar soluciones para una mayor igualdad real. Yo había apuntado algunas de esas, pero me va a permitir que en la parte de soluciones, y tú de eso también sabes mucho porque es un problema gravísimo de salud pública, la violencia de género. Tenemos que seguir trabajando, invirtiendo recursos para acabar de una vez por todas con esa lacra, con esa pandemia que dice la Organización Mundial de la Salud, que es la violencia de género. Bueno, pues muy bien. Yo creo que hemos agotado ya el tiempo, pero no el tema. Afortunadamente hemos podido terminar con algunas medidas positivas, una visión positiva de que hay mucho por hacer, pero hay muchas cosas que ya se pueden hacer. Tenemos mucho conocimiento acumulado, ya hay mucha experiencia acumulada para saber
que podemos poner soluciones. Y nada más darte las gracias por haber participado con nosotras en este diálogo que ha sido el primero. Espero que no sea el último en el que podamos contar contigo. Muchas gracias a vosotros y a vosotras que nos habéis estado escuchando. Pues muchísimas gracias por mi parte también.